Sí, Señor, porque tú eres fiel, sigues siéndolo una semana más de bendición, de salud, de nuevas experiencias. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho y por permitirnos estar acá. Tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Esa semana he estado meditando acerca de preguntas sin respuestas. Y me gustaría saber cuántos tienen aquí preguntas que le han hecho a Dios que no les ha contestado todavía. ¿Sí? Pues es bien interesante. No sé si les ha pasado, pero hay cosas que Dios se las contesta casi inmediatamente o en la tarde. Uno se la pregunta y en la tarde ya tiene respuesta. Usualmente, y por eso me sale a mí mejor hacer mi devocional referente a negocios. Porque cuando es negocios, Dios me habla más rápido. Pero hay otras ocasiones donde Dios no contesta. Así que el tema de esta pequeña semilla se llama preguntas sin respuestas de parte de Dios. Así que ¿por qué Dios contesta una oración en segundos y otras parecen perderse en el cielo? Me gustaría que asentemos la base y determinemos que es normal que Dios no nos conteste algunas preguntas. Es lo correcto. Y que Dios no tiene prisa en responder todas nuestras preguntas. Es parte del diseño. ¿Cuántos aquí no sé, pero en mi caso a mí no me funciona estarle preguntando al Señor absolutamente todo, porque hay cosas que simplemente no me contesta. Señor, ¿será que debo de cruzar a la derecha o a la izquierda? ¿Creen que les va a contestar? Es bien difícil, a veces, tal vez porque de plano a la derecha te vas a morir y a la izquierda no, pero de lo contrario, hay muchas respuestas que Dios no nos va a contestar. Y esto, la razón por la que necesitamos no tener las respuestas es porque Dios diseñó algo, y es el caminar en fe. Así que quiero darles un ejemplo. Imagínense, porque lo encontré y me encantó. Imagínense que yo les digo que acá en mi mano yo tengo un billete de $5. ¿Cuántos me creen? ¿Sí? ¿Me creen? Bueno, digamos que me crean. Ustedes deciden si me creen o no. Ok, así comienza la manifestación de la fe. Primero creo en algo que alguien me dice, ¿sí o no? En este caso Dios. Así que la fe viene por confiar en lo que Dios nos ha dicho sin evidencia, ¿sí? La Biblia dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Pero en cuanto yo abra la mano y les muestre si tengo un billete o no, ya no necesitan fe, ¿sí o no? ¿Por qué? Van a tener la vista, ¿sí? Entonces cuando en Hebreos el autor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos hace ver que desde el momento que entonces recibimos nuestra vista, lo vemos, simplemente ya no necesitamos fe. Abraham, Dios le promete que va a tener un hijo, pasa 25 años creyendo, pero cuando tiene a Isaac, ¿ustedes creen que necesitaba ya la fe? Ya tuvo a Isaac. Así que la fe puede ser reemplazada por la vista. Ahora, ¿creen que tengo el billete, sí o no? Sí lo tengo.
Ahora, ya no necesitan fe para creerme, ¿sí o no? Porque aquí está, ¿ve? ¿Sí? Ya no se necesita. Porque entonces Dios no nos contesta algunas oraciones. Porque entonces vivimos en esa incertidumbre, porque de lo contrario no podríamos caminar en fe. Si tuviéramos la respuesta a todo, no podríamos caminar en fe. La fe solo puede operar mientras no vemos. En el momento en que vemos, la fe deja de ser necesaria. Ya sucedió, ya lo logramos, ya logró suceder aquí en la tierra. Entonces, lo que Jesús quiso decir entonces es: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es más valiosa cuando no hay pruebas y así confiamos. Cuando no vemos la mano de Dios, pero confiamos en sus palabras y en su corazón, entonces estamos caminando en fe. Ahora, las preguntas no son señal de debilidad. Tener pregunta no es que estoy débil en la fe. ¿Por qué? Porque para que haya fe debe de haber incertidumbre. Si lo están viendo, ¿ustedes creen que es fe? Ya no, lo estoy viendo. Veo mi Maserati en la cochera de mi carro y veo mis llaves en la bolsa. ¿Creen que necesito fe para tener un Maserati? No, ya lo tengo. Entonces, las preguntas no son señales de debilidad. Si nosotros estamos caminando en fe y tenemos la incertidumbre, ¿creen ustedes que siguen caminando en fe teniendo esa incertidumbre? Sí, porque va acompañada, la fe va acompañada de la duda. Ahora, ¿qué es entonces las preguntas? Las preguntas no son señal de debilidad, es una oportunidad para confiar. Y saben, desde Génesis vemos que Dios no contesta preguntas, inclusive con Adán y Eva, que estaban en la relación donde él llegaba todas las tardes. Viene el Señor y le dice a Adán y Eva: de todos los árboles pueden comer, pero no de uno. Y solo les dice: porque el día que de él comieren morirán. Ahora, luego viene la serpiente, habla con Eva. Yo no creo que la serpiente haya hablado una vez con Eva. Por experiencia les digo que a veces se necesitan 15 interacciones, si no es 20, para vender un producto baratísimo. Ya no se diga convencer a Eva de pecar e ir en contra de las palabras de Dios. Entonces, viene y el Señor les da una palabra y saben, ya no sigue razonando, ya no sigue dándoles respuestas. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Así que la fe no es ausencia de preguntas, es la decisión de confiar aunque no entendamos todo. Así que Dios nunca diseñó una vida en la que tendríamos todas las respuestas, sino que diseñó una relación donde la dependencia en Él sería nuestra mayor fortaleza. ¿Sí? Ok. Y saben, Dios revela solo lo suficiente para que demos los siguientes pasos. Viene a Abraham y le dice: sal de tu tierra hacia la tierra que yo te mostraré. ¿Se imaginan salir de un lugar, no saber hacia dónde vas a llegar, no sabes qué tenés que preparar? Entonces no le dio GPS, solo le pidió obediencia. Luego le dice a Moisés, le da una vara, no le da un ejército para ir a liberar al pueblo. ¿Qué les parece? Una vara. Yo hubiera pedido una docena de ángeles por lo menos, ¿no? Más fácil. Luego a María Dios le da una promesa, no un manual de maternidad. O sea, imagínense la presión que una madre ha de tener de ser el salvador del mundo. Y si me equivoco y si lo traumo para toda la vida, pierdo el salvador, ¿no? Pero no, Dios no nos da todas las respuestas. El plan de Dios no es darnos toda la información, sino toda la confianza que necesitamos. Así que la caminata de fe no es de conocer las respuestas. Y saben, Jesús honra la fe que persiste sin ver. Viene Tomás y Jesús le dice, no lo regaña, sino que le dice, lo invita a caminar en mayor fe y le dice: Tomás,
bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no necesita evidencias, necesita relación y convicción. Confiamos no porque vemos, sino porque conocemos su carácter, conocemos sus promesas. Y en este proceso Dios usa esta incertidumbre para enseñarnos humildad, para enseñarnos dependencia. La Biblia me parece interesante en el verso donde Jesús enseña a orar y Él dice, danos hoy nuestro pan de cada día, no dice el pan del mes. Y a mí preferiría tener el pan del mes, ¿no? Más fácil. Pero no, el pan de cada día. Y esto nos acerca a Dios como hijos, no como clientes. ¿Saben la diferencia? A veces Dios no responde porque está más enfocado en formar nuestro corazón que en darnos la información. Es más difícil caminar en fe de lo que es caminar sabiendo. Y es bien bonito y a mí me da risa porque tenemos esa forma de reescribir nuestras memorias cuando las cosas nos van bien. Y viene alguien y dice, yo siempre supe que esto me iba a salir bien. O otros dicen, yo siempre creí que vos ibas a tener éxito. No es cierto, pero bueno, no es así. Siempre vamos a ir a estar acompañados de la duda, de la incertidumbre. De lo contrario no sería fe. Ahora, como último punto, aún la falta de respuesta es una respuesta de Dios. A veces creemos que el silencio de Dios es señal de que las oraciones se están perdiendo allá arriba, pero en realidad el silencio es una respuesta. ¿Y saben qué significa? No es momento de saberlo. Y es bien interesante porque yo digo que Dios se parece un poco a la Meli. Uno le está hablando y si le interesa el tema te contesta. Si no le interesa, nada. Tiene un don de Dios. Y así es también. A veces es bien interesante y yo creo que por eso veo a mi papá que le pregunta tantas cosas a Dios. En unas le va a contestar más rápido, en otras simplemente se queda callado y no te va a contestar hasta años después, o tal vez con situaciones. Pero el silencio es una respuesta. Así que, cuando necesitemos saber, el Señor se encargará de que lo sepamos. Lo único que tenemos que hacer es creer y confiar. Así que todos tenemos preguntas sin respuesta. ¿Y saben qué significa eso? Que estamos en el lugar donde Dios obra con más poder, en el dominio de la fe. Hay áreas personalmente que Dios no me contesta. ¿Y saben lo único que tengo que hacer? Creer, confesar y seguir meditando en sus promesas. ¿Por qué? Porque ahí estoy caminando en fe. Donde ya recibí las demás bendiciones, pues qué lindo las recibí, ¿verdad? Ya no necesito la fe de ese lado. ¿Qué pasa entonces cuando Dios ya contesta todo lo que necesitamos? Entonces necesitamos algo más. ¿Saben qué le dice Dios a Abraham? Primero le da la promesa del hijo, luego le empieza a decir, así como el cielo, la luz, las estrellas del cielo, como la tierra. Dios le siguió dando promesas que no se iban a cumplir en su vida. ¿Para qué? Para que siguiese practicando la fe. Porque la única forma de fortalecer nuestra fe es mientras nuestras circunstancias no hayan cambiado. Mientras tu fe no haya traído a la realidad aquello por lo que estás peleando. No necesitamos entenderlo todo para caminar con Él. Solo necesitamos saber que Él es bueno, Él es fiel y Él cumple sus promesas. La paz no vendrá al tener las respuestas, vendrá al confiar en aquel que las tiene, ¿verdad? Así que si Dios no les ha contestado algo, felicidades, hombres de fe, sigan peleando, no se rindan.